Hola a todos, bienvenidos a su módulo 2 de nuestro ebook. Les recuerdo que para la navegación es necesario que manejemos estas flechas, las que estoy señalando en este momento. Es necesario que aprendamos a manejarlas para avanzar o para devolvernos. Les recuerdo que los objetivos del ebook, en primer lugar, talk about friends and family, write an email for a short interview, tell the age and the time, ask and answer question with to be and WH word, and use time expression. Continuamos. Para continuar con las siguientes actividades, vamos a utilizar las flechas que les estoy indicando. Y aquí vamos a encontrar lecturas, ejercicios de listening, de completar, de unir, todo lo que va a potenciar el conocimiento de los diferentes temas o de los tópicos que vimos en los objetivos de este módulo del ebook. So, the first one, identifying and understanding greetings around the world. Aquí tenemos una pequeña lectura, read the text about greetings. Recordemos que este texto lo podemos leer las veces que sea necesario y les recomiendo tener en cuenta si es un verbo, un adjetivo, un sustantivo, todas esas palabras nuevas porque vamos a ir enriqueciendo nuestro vocabulario. Continuamos. Posteriormente vamos a encontrar este ejercicio. Tenemos un listen and read, then choose the word with a similar meaning. Tenemos un ejercicio de listening que nos va a estar enfatizando, que nos va a enfocar en 4 palabras. Vamos a tener que encontrar esas palabras que son similares, que el significado es similar, ¿vale? A la palabra que tenemos. Tenemos 4. Luego de escucharlo las veces que sea necesario, hago el ejercicio y le doy en revisar, en check, en ese botón que estoy aquí señalando en este momento que se llama check. Ahí revisamos cuando ya haya escuchado y empieza a seleccionar las palabras que tienen un significado similar. En tercer lugar, tenemos una explicación using a dictionary. A difficult word, no problem. A dictionary can help you. Each entry has information for you. Look at the dictionary entry. Tenemos una explicación para cuando encontremos palabras nuevas, como les decía al inicio, de cómo funciona el tema del diccionario, ¿no? ¿Qué es la palabra que estamos buscando? Que entre paréntesis voy a encontrar la pronunciación, que voy a saber en el discurso qué hace parte de esta palabra, ¿cierto? También voy a encontrar unas definiciones, por supuesto, encuentro en este caso el ejemplo, 2 definiciones, encuentro un ejemplo, una oración, ¿sí? Y de esa forma ustedes van, digamos que van estudiando a detalle lo que tiene que ver con esa palabra nueva, ¿sí? Continuamos. Tenemos Getting the Thoughts, Talking About Families. Recordemos que en este nivel es muy importante el tema de descripción y de familia. Estamos hablando de nuestro entorno, ¿sí? Tenemos un pequeño ejercicio de listening y de lectura sobre una familia. Ahí nos están describiendo cuántos años tienen los integrantes de la familia, a qué se dedican, cómo se llaman, ¿cierto que sí? Entonces lo vamos a escuchar y lo vamos a leer y posteriormente donde estoy indicando van a encontrar un ejercicio que tiene que ver con lo que ustedes leyeron. Aquí ustedes necesitan, después de haber escuchado muy atentamente y leído el texto anterior, van a tener que completar de acuerdo a las palabras que están aquí en la parte inferior, ¿sí? Que se las estoy indicando en este momento. Van a tener que ubicarlas en los cuadros correspondientes de acuerdo con el nombre de las personas
que hacen parte de ese árbol familiar, ¿sí? Posterior de la lectura, como ya lo dije, y de la escucha. Una vez hayan finalizado, le van a dar clic en check. Y ya, si vamos a salir, tenemos que cerrar aquí. Continuamos. Ahora es momento de hablar también de nuestras familias. Talking about families. Nuevamente tenemos una lectura y una descripción de una realidad. Posteriormente pasamos a estos ejercicios. Asking question with B. Look at the structures. Aquí nos están dando una forma, cierto que sí, de preguntar. Ustedes se están dando cuenta que estamos realizando ejercicios con el verbo to be, que ya lo hemos mencionado al iniciar. Entonces nos preguntan y nos dicen que tenemos que responder, answer the question. Entonces, ¿cómo vamos a responder las preguntas que están acá? Hay unos ejemplos, ¿cierto? Para poder hacerlo y en la parte inferior nos dice now read the answer and write the questions. Entonces tenemos la respuesta, pero nos falta la pregunta. Al contrario del ejercicio, aquí tenemos la pregunta y debemos colocar la estructura de la respuesta. Después de haber realizado el ejercicio, siempre nos vamos al botón de check. Continuamos. Asking for and give personal information. Aquí tenemos un ejemplo, unas tarjetas, nos presentan 3 personas y nosotros tenemos que leer la información importante de estas personas. Después de haber leído esta información, vamos a contestar nuevamente de acuerdo a lo que nos están pidiendo en la parte inferior. ¿Sí? Nos dan unas explicaciones y nos dicen qué información debe ir en cada recuadro. Para finalizar, necesitamos ubicarnos en el botón de check y si yo quiero volver a intentarlo, volver a hacerlo para aprender, para corregirme, le puedo dar en el botón refresh. Continuamos con el ejercicio 8, Asking for and Giving Personal Information. Recordemos que este módulo nos va a trabajar el tema del verbo to be, de la presentación personal, de dar información de otros. Por esa razón, continuamos con este tipo de ejercicios que hace que nosotros entendamos estos conceptos. ¿Sí? Look at the following sentence. The first one is an affirmative sentence with be. Es decir, aquí nos está dando una estructura de cómo sería una oración afirmativa utilizando el verbo to be. En la segunda, the second one is a question with be. Notice the opposition of is. ¿Sí? Aquí ya tenemos una pregunta utilizando el verbo to be. ¿Cómo pregunto yo dónde va el verbo, dónde va el auxiliar, cierto que sí, dónde va el sujeto, cómo es mi respuesta, porque todas las preguntas tienen una respuesta y hay una estructura para ello. Y en último lugar, the third one is a question with where. Look at the position of is. Entonces, ¿cómo va is de acuerdo a esta oración donde se hace una pregunta con WH question? ¿Sí? Tenemos la forma de la pregunta y tenemos la respuesta. Y aquí en la parte inferior ya nos da un ejemplo de cómo sería. Tengo un ejercicio, ¿sí? Discover the famous person, write question, then click to read the answer, and then guess. Example, gender is the person, a man or a woman. Nationality, age, occupation, middle name. Una vez finalice y conteste, ya sé que debo darle check y revisar. Si necesito refrescar, volver a hacer el ejercicio, le voy a dar clic en el botón refresh. Continuamos con nuestro ejercicio 9, question words, who, when, with be. Aquí tenemos unos ejemplos, tenemos unas oraciones, unas preguntas y lo que yo debo hacer es organizar esas preguntas de acuerdo a las estructuras de pregunta, de oración afirmativa o negativa. Después de haber
organizado la pregunta, debo buscar una respuesta para cada pregunta. Para buscar una respuesta para cada pregunta, tengo la columna A, B o C y me enumeran 4 opciones. From 1 to 4. Necesito escoger cuál es la respuesta correcta de acuerdo a las 4 preguntas que tengo. Para revisar, doy en el botón check y para volverlo a intentar, en refresh. Nos acercamos a nuestro ejercicio número 10. Asking for and telling the age. Tenemos una pequeña explicación, ¿sí? Una pequeña lectura y luego aquí vamos a tener unas preguntas con unas respuestas, ¿cierto? Luego vamos a encontrar preguntas acerca de nosotros, acerca de nuestra familia, ¿sí? Y vamos a tener que responderlas de acuerdo a la información con la que contemos. Para dar continuar utilizamos las flechas y nos acercamos a el ejercicio 11, Telling the Time, Look and Read. Recordemos que venimos realizando ejercicios de lectura, de completar, de tal forma de que podamos reforzar todo el conocimiento de los objetivos que se plantearon en este módulo. Aquí tenemos Listen to the dialogue and complete the agenda with the activities for each hour. Entonces tenemos un ejemplo, look at example. At 7 a.m. class, es un ejemplo, ¿no? Que está ahí escrito. Vamos a tener que escuchar el diálogo y vamos a completar la agenda con las actividades que se hacen en cada hora, ¿sí? Este es un ejemplo que tiene diferentes imágenes. Entonces, aquí donde les estoy indicando, justo aquí, nos están dando horas diferentes, la hora en Bogotá, la hora en London, en Río de Janeiro y en Seúl, ¿ok? De acuerdo con esto, ustedes van a poder entender el tema de la hora y van a poder reforzar cómo realizar rutinas y actividades por horas. Esto lo vamos a encontrar en el listening. Luego continuamos. Dice, listen to the dialogue and complete the agenda with the activity for each hour. No utilizar ningún otro carácter incluyendo comas o espacios extras. Ya saben ustedes que acá van a poder escribir las diferentes actividades que ustedes realizan todos los días. Por ejemplo, si yo voy a colocar a las 12, I have a lunch. I have lunch, excuse me. Si voy a colocar que a las 7 de la mañana, por ejemplo, 7 a.m., I wake up every day, ¿sí? Al final le voy a dar check, refresh si necesito, si quiero volver a hacerlo y la flecha para continuar. Y finalmente, y con esta terminamos esta primera parte de la explicación del módulo ebook, vamos a utilizar using time expression. What time is it? What's the time? Match the expression with the image. Tenemos 4 pictures, 4 imágenes y vamos a tener que organizarlas de acuerdo a lo que nos dice el número 1, 2, 3 y 4, que son diversas actividades de daily routine. Las voy a organizar y cuando ya haya puesto una por una en el espacio correspondiente de acuerdo con la imagen, le voy a dar check. Al darle check estoy revisando y si quiero volver a intentarlo le voy a dar refresh. Esto es todo por el momento. Cualquier duda, inquietud, les recordamos nuestros horarios de atención, nuestra atención vía Skype a través del correo electrónico para que ustedes aprovechen esta herramienta y también nos consulten de ser necesario. Gracias.